Disculpa un cachito, mi micrófono se baja mucho. La reducción en la capacidad vital va a ser como consecuencia de trastornos tanto en el parénquima pulmonar, en la cavidad pleural o en la caja torácica. Cuando nos referimos principalmente a lo que es una enfermedad restrictiva, nos van a dar una subdivisión de acuerdo a sus características restrictivas en intrapulmonares y en extrapulmonares. ¿A qué nos referimos con enfermedades restrictivas intrapulmonares? Van a ser aquellas causadas por eventos propios del parénquima pulmonar. Esto quiere decir una lesión a nivel del pulmón propiamente dicho. Es así que tenemos enfermedades como la fibrosis pulmonar, la neumonía, el edema pulmonar y la neumomicosis también. Dentro de las enfermedades extrapulmonares, van a ser estas, evidentemente, que se encuentren a nivel de la pleura propiamente dicha, fuera del parénquima pulmonar. En esta ocasión es la que tenemos las enfermedades propias de la pleura, como son el neumotórax, por ejemplo, el derrame pleural, y también se van a ver presentes aquí en los extrapulmonares todo lo que conlleve a la caja torácica, ¿ya? Es decir, problemas óseos a nivel de la caja torácica, como tenemos también la cifosis, la cifoescoliosis, ¿no? Ahora, también debemos entender como una patología extrapulmonar que nos va a dar una enfermedad restrictiva aquellas patologías neurológicas que evidentemente no van a afectar en sí lo que es el pulmón propiamente dicho o el sistema respiratorio, pero sí la parte muscular que nos permite realizar la inspiración y expiración. Hay patologías neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, que nos van a producir también una similitud a una enfermedad restrictiva. Ahora bien, dentro de nuestras enfermedades restrictivas, vamos a ir analizando unas cuantas, dentro las más comunes o las más frecuentes que podemos encontrar. Y las que sí o sí ustedes van a tener que saber evidenciar para sus exámenes. Tenemos así la fibrosis pulmonar. Se define como fibrosis pulmonar aquella patología en la cual exista una sustitución progresiva e irreversible del tejido funcional por tejido fibroso. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Luego tenemos la fisiopatología de la fibrosis pulmonar. La fisiopatología se va a caracterizar porque va a ser una inflamación a nivel de las paredes alveolares, lo que va a producir una fibrosis, ¿no? Está formando un tejido, una fibrosis a nivel de tejido conjuntivo que va a ser de forma progresiva. Cuando hablamos de la fisiología, sabemos que los alvéolos normalmente son muy elásticos. Estos, debido a la fibrosis, se van a ir convirtiendo en sacos rígidos de paredes engrosadas, lo que impide la inspiración precisamente, ¿no es cierto?, en la mecánica respiratoria. Entonces va a haber una interferencia en lo que es el intercambio gaseoso. Seguimos con la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar puede ser localizada o difusa. ¿Cuándo va a ser una fibrosis pulmonar localizada? Cuando exista una patología base. Siempre una fibrosis, eso hay que aclararlo, se va a dar a partir de una patología base. En este caso va a ser localizada cuando empiece con una tuberculosis, una neumonía evidentemente no resuelta, o también por infección por ojo. También vamos a tener una fibrosis de tipo difusa, ya cuando nos encontramos expuestos a agentes químicos principalmente, a los cuales inhalamos, ¿no?
o una enfermedad de etiología desconocida. Los signos y síntomas en una fibrosis. Principalmente se va a caracterizar por una disnea progresiva, la cual va a ir avanzando, ¿no es cierto? Incluso después el paciente va a presentar una disnea en reposo, tos seca, fatiga, pérdida de peso, dolor muscular y articular. El tratamiento médico, evidentemente, lo voy a ir nombrando, pero lo más importante aquí es el tratamiento fisioterapéutico. En este caso, nuestro tratamiento va a ser netamente ejercicios respiratorios que nos permitan lograr que esta expansibilidad torácica que se ve afectada no vaya aumentando progresivamente ante la fibrosis pulmonar. Luego tenemos otra patología muy frecuente actualmente, ¿no? Que ahora se ve también con el COVID, que es un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cómo se define el síndrome de distrés respiratorio agudo? Va a ser aquella inflamación pulmonar del tejido alveolar asociada con un edema pulmonar o no. También puede ser de tipo cardiogénico, puede ser también causada por una falla respiratoria hipoxémica severa. Su etiología. Las causas de un síndrome de distrés respiratorio agudo son numerosas, desde un daño pulmonar a un politraumatismo, como también a una intoxicación, e inclusive enfermedades como pancreatitis. En la fisiopatología vamos a observar que el pulmón va a ser el primer filtro de desechos, ¿no es cierto? Al producirse este proceso inflamatorio, va a liberar numerosos radicales libres tóxicos de oxígeno que invaden todo lo que es la membrana pulmonar, produciendo un edema severo alveolar. Este gran proceso inflamatorio va a producir un pequeño volumen pulmonar ventilado. El síndrome de distrés respiratorio agudo va a tener diferentes manifestaciones clínicas, entre las cuales, por ejemplo, tenemos la disnea, la taquicardia y la alteración mental. Este síndrome de distrés respiratorio va a variar de acuerdo a la patología base también. Es así que también podemos observar taquicardia, cianosis o síntomas relacionados, como ya les había dicho, a la patología base. Los medios de diagnóstico principalmente van a ser por evaluación química, mediante los gases arteriales o una radiografía. El tratamiento. Principalmente el paciente con un síndrome de distrés respiratorio va a presentar o va a estar, directamente proporcionado a una ventilación mecánica. En terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos se le va a dar una reposición continua de surfactante e inmunoterapia. También inhibidores de ciclooxigenasas, antagonistas de citoquinas y etc. ¿No? En cuanto a la fisioterapia, que es la parte más importante o los que nos concierne a nosotros, y en lo que ahora, en la actualidad, como les estaba diciendo, se presenta con el COVID, va a ser la fisioterapia neuromuscular esquelética, ¿no? Es muy importante enfocarnos ahora en esta parte, chicos, porque es en lo que actualmente estamos trabajando. Manejo de la respiración, manejo postural y actividades de movilización temprana. Se ha comprobado, se ha evidenciado que existe mayor posibilidad de los pacientes de salir del entubamiento, ¿no es cierto?, cuando el terapeuta realiza un buen trabajo con el manejo postural y las movilizaciones tempranas. El paciente sale con mayor facilidad. Ahora, tenemos también lo que son las enfermedades de la pleura, como les había dicho, dentro de lo que son las extrapulmonares. Vamos a hablar ahora de lo que es el derrame pleural. El derrame pleural se define como aquella acumulación de líquido, evidentemente, entre la pleura, ¿cierto? Tenemos dos tipos de derrame, que es el transudativo y el exudativo. El transudativo va a ser aquel líquido que se filtra hacia el espacio pleural, provocado por la elevación de la presión en los vasos sanguíneos o contenido debajo de proteínas en sangre. También puede estar causado por una insuficiencia cardíaca congestiva.
El exudativo va a ser causado por vasos sanguíneos o linfáticos bloqueados, producir una lesión pulmonar, inflamación o también puede ser por pneumonía. En cuanto a la etiología o causa del derrame pleural, va a ser la inflamación o desórdenes circulatorios, también puede estar producido por cáncer, como les había dicho, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones. El paciente con derrame pleural va a presentar tos irritativa, dolor torácico, malestar general, fiebre y pérdida de peso. En el tratamiento principal, el tratamiento va a ir dirigido a un objetivo principal que es extraer o evitar una nueva acumulación de líquido. En cuanto a la fisioterapia, lo más importante es que vamos a tener que acelerar o reducir o evitar la fibrosis y también acelerar la disminución del líquido que se encuentre a nivel pleural. Y por ende también mejorar la mecánica ventilatoria. Cuando hablamos de un neumotórax, este se va a dividir en dos, que es el abierto o atención. Cuando hablamos del neumotórax abierto, va a ser cuando no exista un acúmulo de presión, porque el gas entra, pero este ya sale al espacio a través de una pequeña canalización, por eso es un neumotórax abierto. Cuando sea un neumotórax atención, sí va a haber acúmulo de presión, evidentemente porque no existe una presencia, no existe una vía, lo que produce que el gas ingrese a este espacio pleural, pero no sale. El neumotórax. Tenemos la fisiopatología. Va a ser principalmente se va a deber a la acumulación de gases, como ya les habíamos dicho, a nivel de la cavidad pleural. Esta va a producir una disminución de presiones y por ende un colapso pulmonar. Pérdida de eficacia en todo lo que es movimiento respiratorio. En la clínica, el paciente va a presentar dolor torácico, disnea, cianosis, tiraje y sudoración. En cuanto al tratamiento, también va a depender de la gravedad de la sintomatología y fisioterapéuticamente, ¿no es cierto?, el paciente va a tener que mejorar la expansibilidad torácica y también realizar cambios posturales. Ahora, también tenemos las enfermedades restrictivas tóraco-esqueléticas. ¿A qué se refiere esto principalmente? Cuando nosotros presentamos alguna deformidad o evidenciamos una deformidad en la caja torácica, vamos a ver que existe un movimiento limitado, ¿no? A una deformidad severa, el aumento de trabajo respiratorio también incrementa, ¿no? Y el aumento de trabajo respiratorio, hay una deformidad severa, existe un aumento de trabajo respiratorio. Cuando existe una enfermedad restrictiva tóraco-esquelética, puede haber una disminución o un aumento en la presión de oxígeno, produciendo así una hipoxemia o una hipercapnia. Las enfermedades torácicas, por ejemplo, resultan en enfermedades restrictivas, son las escoliosis, la cifosis y la tifoscoliosis, como les había nombrado anteriormente. Como ustedes pueden observar, cuando existe una deformidad a nivel de la columna vertebral, la contextura del tórax también cambia, ¿cierto? Va a haber una disminución aquí en la caja torácica que va a impedir el intercambio gaseoso normal. ¿Por qué? Porque la expansibilidad torácica se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces, la distensibilidad pulmonar y la capacidad vital también. Por eso se considera dentro de las enfermedades restrictivas también a las que son torácicas, ¿no es cierto?, producidas a nivel óseo. Como les había nombrado al inicio del tema, también vamos a hablar de lo que son las enfermedades restrictivas causadas por una patología neurológica. Las más comunes que nos van a producir una enfermedad restrictiva, por así decirlo, ¿no es cierto?, van a ser la miastenia gravis, el Guillain-Barré y otras enfermedades también como las que nos produzcan una lesión medular, las paraplegias, tétanos, Cuando hablamos de la miastenia gravis,
es un trastorno neuromuscular, como ya saben, autoinmunitario. Es cuando el sistema inmunológico se ve afectado, de etiología desconocida, y esta va a ser de tipo descendente. Principalmente aquí se va a ver afectado lo que es la musculatura respiratoria. Como ustedes ya saben, está principalmente dada por los músculos intercostales y por el diafragma. Cuando se produce cualquiera de estas lesiones a nivel neuromuscular, se ven afectadas estos dos grupos musculares, principalmente por la parálisis, ¿no? Ya sea ascendente o descendente. ¿Cierto? Descendente, como en el caso de la miastenia gravis, o ascendente, como en el caso de Guillain-Barré. ¿Okay? En cuanto a las paraplegias, ustedes saben, ¿cierto? Mientras más tiempo el paciente se encuentre en sedestación por la incapacidad, obviamente, de moverse, ¿no? Conlleva a deformidades en las estructuras óseas que nos van a disminuir la movilidad a nivel torácico. Y eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Van a disculpar que haya estado tan fatigada, pero es que acabo de llegar del trabajo.